mis más sinceros admiradores, pero ahora resulta que es uno de mis críticos más severos. Cambia usted el adjetivo. Uno de sus críticos que más la admira. Gracias. Isabela le sonrió y tomó nuevamente las invitaciones. Pero no he resuelto ninguno de mis problemas personales, aunque, pensándolo bien, tal vez pueda resolverlos yo misma, si me enamoro. ¿De quién? Ojalá supiera la respuesta. Sebastián sería el más indicado, pero me es imposible competir con Amé respecto a la intensidad de su amor. Nunca ha estado enamorada de él, solo ha pretendido estarlo. Isabela rió. Me rehúso a aceptar que tiene razón. Yo quiero a Sebastián y deseo casarme con él. Sería una duquesa encantadora y lo sabe. No se casará con usted. Creo que, en el fondo de su corazón, el duque es un sentimental y quiere estar enamorado antes de abandonar su libertad. Aún así, uno puede estar equivocado. Amaba a Charles con locura cuando me casé con él, o creía que lo amaba. Y sin embargo, ahora estoy convencida de que si él viviera nuestro matrimonio no hubiera sido feliz. Teníamos muy poco en común. Él me adoraba, pero en muchos aspectos era solo un niño, al extremo de que muchas veces yo me sentía mucho más vieja que él. Es un inconveniente tener un cerebro como el suyo. Tal vez tenga razón. Es una desventaja poder pensar y sentir al mismo tiempo. Hugo iba a contestarle, pero en ese momento, Amé entró en la biblioteca. Vestía un traje de montar de satén azul y un pequeño sombrero adornado con una larga pluma. Atravesó la habitación corriendo. Besó a Isabela con afecto y luego le extendió la mano a Hugo. Buenos días, madame. Buenos días, querido señor Hugo. Qué pena que no vinieran con nosotros. El bosque estaba muy hermoso y monseñor y yo echamos carreras. ¿Quién ganó?, preguntó Isabela. Monseñor, por supuesto, es mucho mejor jinete que yo. Pero escuchen esto. Tengo grandes noticias para ustedes. Mientras cabalgábamos, nos encontramos con un pequeño castillo. Es exquisito. Se encuentra en medio del bosque, con un jardín lleno de flores y lo atraviesa un pequeño arroyo. Era tan encantador que Monseñor le preguntó a un viejo jardinero a quien pertenecía. Y fue entonces que nos enteramos que se renta. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó Isabela. Esa es la sorpresa. Monseñor ha ido a hacer los arreglos para que sea nuestro mientras estamos en París. Podemos ir el sábado o el domingo. Hasta podemos quedarnos allí, si queremos. ¿Quedarnos allí? La pregunta fue casi un grito de angustia, e Isabela recogió dramáticamente las invitaciones que tenía sobre el regazo. ¿Has visto esto? Y hay docenas más, arriba. ¿Qué son?, preguntó con curiosidad. Invitaciones a bailes, cenas, bailes de máscaras, recepciones y fiestas de todas clases, en muchas de las cuales serás la invitada de honor. Siguen llegando a montones y ahora tú y Sebastián quieren alquilar una casa en el bosque. Deben estar locos. No, madame, no estamos locos. Y por favor, no se enoje. Es que hasta yo me canso de tantas fiestas. Hemos salido todas las noches y creo que sería un hermoso cambio quedarnos en casa. Por supuesto, quieres decir tú y Sebastián. Y usted también, madame, aunque no queremos privarla de todas esas fiestas, si desea ir. Isabela rió ante esas palabras, pero no había ni un asomo de rencor en su risa. Escúchela, Hugo. No me privará de una fiesta. Muy bien, Amé. Tú y Sebastián pueden tener su casa en el bosque si quieren, pero te advierto que medio París estará de luto si no te presentas a estos saraos, preparados especialmente en tu honor. Amé se sentó en el brazo de la silla de Isabela. No quiero ser ingrata, dijo muy seria, pero a veces no puedo evitar pensar que todas esas personas que son tan amables conmigo se portarían de manera muy diferente si supieran que ni siquiera conozco el nombre de mis padres. Calla, niña, calla. ¿Cómo puedes decir esas cosas?, dijo Isabela en tono de advertencia. No sabes quién puede estar escuchando. En París, hasta las paredes tienen oídos. Lady Isabela tiene razón, dijo Hugo. No debe hablar de esas cosas. Por mi parte, estoy de acuerdo con que mucha de la adulación que recibe
aunque no toda, no puede ser tomada en serio. El señor Hugo tiene mucho sentido común. Algunas veces, cuando llegamos de una fiesta en la que he bailado con príncipes y duques, y donde me han dicho cosas tan encantadoras, aunque a veces muy tontas, voy a mi cuarto y abro una gaveta de mi tocador que tengo siempre cerrada con llave. ¿Saben qué es lo que está ahí? No. ¿Qué? Preguntó Isabela. Las ropas que usaba cuando me escapé del convento, la túnica blanca y la capa oscura que tenía puestas, cuando escalé la pared y me escurrí por la puerta abierta del carruaje de Monseñor. Isabela se encogió de hombros. Tíralas y olvídate de ellas. Pertenecen al pasado. No, me gusta acordarme que las tengo y mirarlas a veces. Forman parte de mí. Tal vez me pertenecen más que estos hermosos vestidos que usted me ha comprado y con los cuales estoy representando una comedia. Isabela se sentía incómoda. Es mejor no tomar esas cosas demasiado en serio. Ven, tenemos que hacer planes para la tarde. Esta noche vamos a ir... ¿A dónde vamos a cenar? Con la princesa de Fremont, replicó Hugo. Será un gran banquete y me imagino que habrá alguna variedad después. Sí, la princesa de Fremont. Ahora recuerdo, dijo Isabela, aunque no creo que me la hayan presentado, pero el príncipe tiene un aspecto muy aburrido. ¿Tenemos que ir? Preguntó Amé. Me temo que Sebastián insistirá en ello, replicó Hugo. Está ansioso de entablar amistad con el príncipe. ¿Por qué? Inquirió Isabela. Debe ser un fastidio. Hugo sabía muy bien la razón, pero creyó prudente no comentarla. Le aseguro que Sebastián desea ir, dijo brevemente. Entonces no podemos hacer otra cosa, convino Amé. No, por supuesto que no, añadió Isabela con un leve tono sarcástico en la voz. Miró el reloj sobre la chimenea y lanzó una exclamación. Ya es casi mediodía y todavía no estoy vestida. En verdad que las horas se van demasiado a prisa. Y se puso de pie y, sosteniendo las invitaciones, salió presurosa de la habitación, dejando tras sí la fragancia de su exótico perfume. Cuando salió, Hugo notó que había dejado caer su pañuelo, bordado con sus iniciales debajo de una corona. Lo recogió y permaneció un momento contemplando ese pequeño pedazo de feminidad. Entonces, muy lentamente, cerró los dedos sobre el pañuelo apretándolo contra la palma de la mano. De pronto, se volvió con aire culpable. Se había olvidado de que Amé permanecía en la biblioteca, meciéndose en el brazo de la silla, con los ojos fijos en su rostro. Isabela dejó caer su pañuelo. Comentó innecesariamente. «Usted la ama», dijo Amé con suavidad. Hugo se sobresaltó de nuevo y una delatora ola de color le subió a las mejillas. «La ama». Me lo imaginé hace unos días cuando lo vi mirándola y ahora, cuando recogió su pañuelo, estuve segura. ¿No ha dicho nada de esto? ¿Le ha dicho algo a ella? Por supuesto que no. Es su secreto. Hugo suspiró. La he amado desde la primera vez que la vi, pero nadie debe saberlo nunca. Lady Isabel estaría orgullosa de contar con el amor de un hombre como usted. Orgullosa. Hugo emitió una risa ronca. Orgullosa, repitió. No comprende su posición. Hay docenas, no, cientos de hombres enamorados de ella, hombres ricos y poderosos. Todos saben que el año pasado rechazó al duque de Sevilla, al marqués de Staveley y a Richard Yardley, el heredero de los millones de Yardley. Que yo la amara sería una broma, la clase de cosas sobre las que escriben sátiras aquí. Creo que el amor jamás es una broma, y no creo que Lady Isabela se riera de usted. No me arriesgaré. Debe prometerme, por todo cuanto es sagrado para usted, que nunca le dirá a ella una sola palabra. Lo prometo, aunque, señor Hugo, creo que usted no entiende. Lady Isabela no es feliz. Está buscando un amor y no puede encontrar lo que desea. Tal vez sea su amor el que necesite, pero todavía no lo sabe. Mi amor, rió Hugo de nuevo. ¿Qué puedo ofrecerle? No tengo un centavo excepto el sueldo que recibo del duque. Mi padre se pegó un tiro después de endeudarse en las mesas de juego. Usted no sabe quién fue su padre, pero le aseguro que es mejor no tener padres que saberse el hijo de un hombre cuyo delirio por las cartas lo volvió completamente inhumano. Pobre señor Hugo, ¿cuánto debe haber sufrido?
No todo lo que debiera. Es cierto que me negaron muchas de las diversiones de mis contemporáneos y, sin embargo, he tenido en algunos aspectos mucho más que ellos. El conocimiento que adquirí en la escuela y en la universidad, y la felicidad que me proporcionan mis estudios. Tal vez porque valoro tanto estas cosas, los dioses pusieron a Isabela en mi camino, para demostrarme que soy tan estúpido como el más escaso cerebro entre mis amigos. No debe perder la esperanza. No puedo perder lo que nunca he tenido. Estoy contento con adorarla desde lejos, atesorar cada palabra que dice. Algunas veces se dirige a mí como esta mañana y, tonto de mí, me siento en el cielo, porque creo que en esos momentos le soy de utilidad. Compadézcame, amé, porque soy un pedante atrapado dentro de su propia suficiencia. Eso no es cierto, porque a veces, a través de su conocimiento, ha aprendido a controlarse, puede sufrir, pero al menos sus sufrimientos son disciplinados. Por eso, al final, podría ganar donde un hombre necio perdería la batalla. Hugo se sentó en una silla y se llevó ambas manos al rostro. No me haga creer que puede haber esperanza en mí. Soy un tonto, pero no tanto como para no darme cuenta de las cosas. Conozco a Isabela. Como pretendiente, me prestaría la misma atención que a un farolero de la calle. Hugo suspiró hondamente al terminar de hablar y sintió que una ola de pesar lo inundaba. Entonces, una suave mano se posó en su hombro y una voz le dijo con un sollozo: Yo también me siento así. Al menos tenemos eso en común. Usted y yo estamos desamparados. Hugo tomó la mano de Amé, pero antes que pudiera levantarse para abrir la puerta, ella se marchó y se encontró solo. Era extraordinario, pensó más tarde, el consuelo que Amé le proporcionó. Su amor por Isabela le había carcomido el alma por tanto tiempo, que ya había olvidado cómo podía ser la vida sin sufrir. Sin embargo, al compartir su secreto ya no sufriría más solo y sintió el corazón mucho más ligero, como no lo había sentido en años. Tal vez su felicidad se debía también a que Isabela había sido más afectuosa con él en esos días. Siempre tuvo la sospecha de que ella lo consideraba aburrido. Sin embargo, esa noche, mientras se dirigían hacia el carruaje que los conduciría a la mansión del príncipe de Fremont, Isabela le puso la mano sobre el hombro y le dijo: Me alegra que venga con nosotros, Hugo. Es ridículo que se siente solo noche tras noche, sumando números y escribiendo todas esas aburridas cartas. Alguien tiene que hacerlo, sonrió Hugo. Amé, a su vez, no ocultaba la alegría que le proporcionaba la compañía del duque. Llevaba esa noche un vestido nuevo, de un verde muy pálido, y su único adorno era un manojo de campanillas blancas sobre el pecho. Le quedaba muy bien, y el duque admitió que se trataba de una de las mejores creaciones de Madame Bertin. Estamos todos muy chic esta noche, comentó Amé mientras se alejaban en el carruaje. Su casa no es tan lujosa como la de tela de oro. Su casaca no es tan lujosa como la de tela de oro, monseñor, pero creo que ésta le queda mejor. Me volveré presumido si me dedicas tantas alabanzas. De todas maneras, me gustaría que estuviéramos viajando hacia el bosque, prosiguió Amé, a nuestra casita entre los árboles. Me ha prometido, monseñor, que iremos el sábado. Sí, te lo prometí. Y me imagino que se te ha olvidado que la princesa de Polignac nos ha invitado a un picnic, comentó Isabela. No, lo tengo presente. Pero también iremos a la casa en el bosque. Sebastián, eres imposible, exclamó Isabela. Y respecto a la casa en el bosque, ya me imagino los comentarios. ¿Por qué? ¿Qué pueden decir? Preguntó Amé. ¿Qué murmuraciones puede suscitar el hecho de que tengamos una casa para retirarnos y estar en paz? Isabela y el duque se miraron, y ella obedeció la orden que leyó en los ojos de él. Por supuesto que no pueden decir nada, excepto que desatiendes tus deberes sociales, pero eso no tiene importancia. No, por supuesto que no, convino a mí. Tal vez no soy una persona muy sociable, pero encuentro que todas las fiestas se parecen. Lo que más me gusta es regresar al carruaje con usted, monseñor. El duque no replicó nada y, sorprendentemente, Isabela no se burló de Amé. No hubo tiempo de decir nada más, porque la casa del príncipe de Fremont
No se encontraba lejos y el carruaje ya estaba entrando en el patio. Al entrar por la puerta principal, vieron ante ellos una ancha escalera que se elevaba hasta los salones de recepción, en el primer piso. Otros huéspedes los precedían al subir, hasta llegar donde se encontraba la princesa, adornada con profusión de diamantes que la hacían lucir esplendorosa. El duque esperaba ver a alguien de más edad, pero era obvio, a primera vista, que la princesa era mucho más joven que su esposo. Vestía de un modo exquisito y sus cabellos habían sido peinados por un artista, pero al besar su mano, a él le pareció que su aspecto era enfermizo. Estaba muy delgada y había arrugas bajo sus ojos, pero su sonrisa era fascinante al decir: «Estoy encantada de conocer a su señoría. Mi esposo me ha hablado de usted». La princesa le hizo recordar al duque a alguien que había conocido antes, pero no pudo precisar a quién. «Es muy amable de su parte habernos invitado esta noche, madame. Tengo el gusto de presentarle a mi prima, Lady Isabella Barrington, a mi pupila, Miss Court, y a mi otro primo, el señor Hugo Waltham. He admirado a Lady Isabella desde hace mucho tiempo», dijo la princesa, y añadió después volviéndose a mí: «Y esta es la belleza de quien habla todo París». Isabela y Amé se inclinaron en una profunda reverencia, mientras Hugo besaba la mano de la princesa. Luego todos entraron en el salón y saludaron al príncipe, que esa noche se comportaba más sardónico que nunca. Pero el duque estaba empeñado en mostrarse amistoso y, después de unos minutos de conversación, la expresión del príncipe pareció suavizarse. Todas las averiguaciones que hizo el duque confirmaban lo que había oído decir. El príncipe decidía la política exterior de Francia. En poco tiempo, él y la princesa se habían colocado en un lugar prominente en los círculos de la corte. A diferencia de otros favoritos, fue el rey quien se lo presentó a la reina. Pero María Antonieta le tomó un afecto instantáneo a la princesa y la distinguió con sus atenciones. Los príncipes de Fremont sacaron ventaja de la buena impresión que causaron, y antes que los cortesanos se dieran cuenta, la princesa fue nombrada dama de compañía de la reina y el príncipe era figura prominente en el Consejo de Relaciones Exteriores. Era el consejero de Luis XVI en asuntos de política exterior, y aunque mucha gente comentaba que el ministro, el conde de Bernés, estaba celoso, no tenía suficiente poder para derrocar al príncipe de su pedestal. Mientras el duque hablaba con el príncipe, Amé se entretuvo mirando alrededor del hermoso salón de recepciones. La decoración de paneles de brocado azul pálido con grandes floreros de porcelana de Sèvres y sobre repisas proporcionaba un fondo perfecto a las sedas y satines de las damas presentes. Las joyas que usaba la princesa rivalizaban con ventaja con las de las demás damas presentes, y Amé se sintió extrañamente desprovista de adornos. No imaginaba el fuerte contraste que ofrecía su atuendo con los complicados vuelos y adornos de las otras mujeres. A su lado, parecía una joven beldad escapada de los bosques. El duque se preguntaba por qué se demorarían en servir la mesa. Sacaba el reloj del bolsillo de su chaleco para mirar la hora, cuando escuchó que Amé, quien estaba parada junto a él, emitía una exclamación entrecortada. Volviéndose, advirtió que en esos momentos el cardenal de Rohan subía la escalera y se detenía para hablar con los anfitriones. Su rostro disoluto tenía un aspecto imponente, pero Amé empezó a temblar y solo se esforzó por controlarse cuando su mirada se cruzó con la del duque, tratando de conversar amablemente con el caballero que Isabela le presentaba. Pero se le encogió el corazón cuando unos segundos después el príncipe de Condé le ofreció su brazo y se reunieron a la procesión que se dirigía al comedor. Se encontró sentada entre dos extraños, y aunque hacía un gran esfuerzo para responder a sus intentos de agradarla, miraba sin cesar al duque, que estaba sentado a cierta distancia, como si ello le diera seguridad. Isabela y Hugo se comportaban con naturalidad, pero Amé no podía evitar sentirse asustada. El grupo que se sentaba a la mesa no era muy numeroso. Habría alrededor de 30 personas. La comida fue extraordinaria y la conversación era ingeniosa y alegre. Poco a poco, mientras la noche avanzaba, Amé sintió que sus temores se apaciguaban. El cardenal no la había reconocido cuando se lo presentaron en Versalles.
¿Cómo podía reconocerla si no la había visto nunca? Y esta noche, al igual que las otras damas, llevaba el cabello empolvado, de modo que no tenía por qué angustiarse. El cardenal no podía descubrir aquella extraña combinación de cabellos rojos y ojos azules, como decía el duque. Además, si hubiera sospechado algo, había tenido más de una semana para corroborar sus sospechas. Ella apareció en todas partes, en los bailes, en las fiestas, en la ópera y en todos los sitios donde los espías del cardenal pudieron observarla con detenimiento. Me estoy portando de una manera absurda, se dijo, pero su desasosiego persistía sin saber por qué. Al final de la cena, la conversación se generalizó. La princesa comenzó a hablar sobre el astrólogo Bailey, a quien, según parecía, todo París consultaba. Contó cómo le había revelado cosas que siempre anheló saber, y también un secreto que solo ella sabía. El duque escuchaba divertido. Sabía bien que el interés por el ocultismo era la moda que estaba arrasando a París. Se decía que el duque de Chartres compartía la peligrosa e ilícita curiosidad de sus antepasados, uno de los cuales, según habladurías, había invocado al diablo. Se comentaba su pasión por los talismanes, pues llevaba siempre consigo una filacteria, consagrada por un famoso cabalista judío, Samuel Jacob Falk. Pero el duque de Chartres no era el único que tenía esas ideas. El cardenal de Rohan estaba obsesionado con el conde Cagliostro. La gente hablaba de las extrañas ceremonias celebradas en el palacio del cardenal. El duque no creyó esas historias y no les prestó mucha atención hasta que el cardenal se inclinó hacia su anfitriona y le dijo: ¿Conoce al conde Cagliostro? La princesa movió la cabeza. No, monseñor, pero he oído hablar mucho de él. Existen muchas historias acerca de que puede rejuvenecer a una mujer vieja y aún resucitar a los muertos. Estoy segura de que la mayor parte de eso es una falsedad. Por el contrario, replicó el cardenal, es tan cierto como el Evangelio. Lo dice sinceramente, monseñor. Se hizo el silencio en la mesa y todos se inclinaron hacia adelante para oír la respuesta del cardenal. Por toda contestación mostró el anillo papal. Ve este anillo. Fue confeccionado por el conde en su crisol. Se escuchó un murmullo de admiración y el cardenal continuó diciendo: Eso no es todo. También puede hacer surgir oro. Delante de mí produjo oro con valor de 100 a 120,000 soles. Pero, monseñor, eso es increíble, exclamó la princesa. ¿Podemos creer de verdad que ese anillo fue confeccionado por fuerzas mágicas? Le aseguro solemnemente que así es. La admiración de los invitados a la cena se hizo evidente por la expresión de sus rostros y en la excitada conversación que provocaron las palabras del cardenal. Solo Melincourt permaneció impasible. El cardenal, percibiendo su indiferencia, miró al duque y le extendió la mano. No he examinado mi anillo, mi querido duque. Parece ser un trabajo magnífico, pero su señoría debe perdonar mi escepticismo acerca de las habilidades del caballero de quien habla con tanto entusiasmo. Oí hablar del conde y de la condesa cuando estuvieron en Londres. No tuvieron mucho éxito allí, como usted sin duda sabe. Hay tantos ingleses escépticos. Me temo que soy uno de ellos, pues no creo que los diamantes y el oro puedan elaborarse a base de magia. Mi querido amigo, puedo probarle mi afirmación. En ese caso, mantendré la mente abierta. Se lo probaré. ¿Pero cuándo?, preguntó alguien. La serena incredulidad del duque pareció calmar la excitación de los invitados. A las exclamaciones de asombro siguió el murmullo de las discusiones. Se lo probaré cuando su señoría lo estime conveniente, dijo el cardenal, y luego añadió: ¿Por qué no esta noche? Esta noche. Fue la princesa quien repitió estas palabras. ¿Por qué no?, preguntó el cardenal. Enviaré mi carruaje inmediatamente a la casa del conde y le pediré que regrese en él a mi palacio, donde nos reuniremos todos al terminar la cena. Verán al conde, hablarán con él y le pediremos que nos muestre algunos de sus secretos sobre el futuro. Estaré muy interesada, por supuesto, contestó la princesa. Estará emocionada y encantada, mi querida señora, corrigió el cardenal. Y usted, señor duque, al igual que yo, tendrá que reconocer el poder de las fuerzas divinas. El duque no pudo agregar nada. Miró hacia donde se encontraba Amé.
dándose cuenta de su ansiedad y de la mirada de súplica de sus ojos, que buscaban los suyos. Entonces, ahogando el murmullo de las conversaciones de los invitados, que comentaban acerca de la veracidad de las proezas de Cagliostro, el duque escuchó la voz del cardenal. Estoy encantado, mi querida princesa, que esto haya ocurrido esta noche. Sucede que tengo que hacerle una pregunta muy importante al conde. Una novicia se ha escapado de uno de mis conventos. Desapareció desde hace 10 días y nadie ha podido encontrarla. Le preguntaremos al conde Cagliostro dónde se esconde. Esta noche terminará nuestra búsqueda. ¿Pero qué pudo haber pasado esa novicia?, preguntó la princesa. El cardenal la miró con un modo extraño, según le pareció al duque, que lo estaba observando. ¿Quién puede predecir las argucias de la mente femenina?, replicó su excelencia en una leve sonrisa en los labios. La joven ha escapado por el momento, pero, sin lugar a dudas, la haremos volver al redil. Pero la novicia de un convento no puede tener dinero ni ropa más que la que lleva puesta, comentó alguien. ¿Quién sabe si tuvo un cómplice? Es probable que haya recibido ayuda de un benefactor desencaminado. Y al pronunciar estas palabras, el cardenal dirigió una vista hacia el duque. Usted pasaba por el convento de la Cruz esa noche, mi querido duque, y no vio nada sospechoso. Cambié los caballos en el camino a Chantilly, replicó el duque, pero no pude prestar mucha ayuda a sus emisarios, quienes me sometieron a un interrogatorio inquisitorial a la mañana siguiente. La dama que se encontraba a la izquierda del duque lanzó una carcajada. ¿Sospechaban que se había raptado esa joven?, preguntó. Así era, a juzgar por sus preguntas. Por desgracia, en esos momentos yo estaba más interesado en mi desayuno, que se me estaba enfriando. Qué poco galante, replicó la dama. Su respuesta no va de acuerdo con la reputación que ha precedido a su señoría. No debe creer todo lo que se dice, contestó el duque. Entonces, me desilusiona, le dijo ella coqueteando. Bueno, el misterio aún no se ha resuelto, comentó el cardenal, pero estoy seguro de que el conde Cagliostro nos lo aclarará. Eso espero. En verdad lo espero, comentó la princesa con fervor. Imagínense lo que pudo haberle pasado a esa pobre niña, sola en el mundo, sin dinero y tal vez padeciendo hambre. ¿Era bonita?, preguntó alguien. Esa parece ser una pregunta de mucha importancia, pero siento no poder contestarla, replicó el cardenal. No la he visto nunca. Qué descuido de su parte, monseñor, dijo en tono de reproche la vivaracha dama a la derecha del duque, y yo que lo consideraba tan dedicado a sus deberes. Se escuchó una risa general. El cardenal se llevó la mano con su deslumbrante diamante hacia el rostro, aparentando sentirse avergonzado. La conversación se generalizó y cada quien se enfrascaba en conjeturas acerca de lo que podía haberle sucedido a la novicia. El duque fingió no interesarse en Amé, pero se percató de que su rostro, sonrojado cuando el cardenal habló por primera vez de la novicia escapada del convento, se encontraba ahora curiosamente pálido, pero muy controlado. Con un esfuerzo sobrehumano de voluntad, esbozaba una sonrisa y nadie, a menos que se tratara de una persona en extremo perceptiva, podía advertir lo perturbada que se encontraba. Isabela representaba su papel de desinteresada espectadora con la habilidad que era de esperarse. Gastaba bromas y reía con los caballeros que se encontraban a su lado, jurando que si la hubieran encerrado en un convento, se hubiera escapado a las 24 horas. Solo Hugo y la princesa observaban una grave expresión, advirtió el duque. En Hugo era lo habitual y en la princesa se debía, sin duda, a su noble corazón. Parecía verdaderamente preocupada por el sufrimiento de la fugitiva. Ella, que tenía más imaginación que el resto de los invitados, podía comprender el terror de sentirse completamente solo en el mundo, sin protección, abrigo ni sustento. Con el objeto de calmarla y también para evitar que el cardenal pensara que estaba tratando de evadir el asunto y cambiar el tema, el duque dijo: si los guardias de su excelencia no encontraron a esa joven en las cercanías del convento, es lógico imaginar que pudo haberse fugado con algún vendedor ambulante, o encontrado la forma de conseguir que alguien la llevara a España o a Italia. Antes que el cardenal pudiera responder, la princesa lanzó un grito. ¿Pero cómo pudo escaparse con nadie? Las monjas del convento no tienen oportunidad de hablar con ningún hombre.
No tenía idea de que estuvieran tan enclaustradas, dijo el duque. Las monjas del convento de la Cruz atienden a los enfermos, afirmó el cardenal, y a los viajeros que solicitan ayuda. ¿Monseñor cree que encontró a alguien así?, preguntó la princesa. Mi querida señora, es difícil saber qué pensar, replicó el cardenal con suavidad. La princesa se recostó en su silla. Es muy deprimente que una joven desaparezca y no se encuentre rastro de ella. No entiendo cómo su excelencia puede permanecer tan imperturbable. Por el contrario, le aseguro que me ha causado gran ansiedad. Pero nuestros problemas terminarán pronto. No sé por qué no consulté antes a mi protegido. Mi única excusa es que tenemos demasiados asuntos importantes que tratar cuando estamos juntos. ¿Cómo producir oro?, preguntó la princesa con voz áspera. Exactamente. Al duque le pareció que se producía una súbita tensión entre su anfitriona y el príncipe de Rohan. Se preguntó por qué la princesa de Fremont se preocupaba tanto por una joven desconocida. Supuso que tal vez allí se ocultaba algún misterio.